¿Hay un componente social, cultural, en la implantación de este tipo de proyectos de plantas de biogás y biometano? Y sobre ello ha disertado una auténtica eminencia, catedrático, profesor ya emérito, industrial, ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña. Él es Xavier Flotaps Rimpol, profesor Flotaps, catedrático. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es un proceso complejo, ¿no? Porque usted hablaba de la necesidad de una colaboración, de una transparencia, de una planificación a largo plazo, que en muchas ocasiones no se da, y por eso hay un efecto refractario en la sociedad civil. Sí, digamos que prácticamente, digamos que es lógico. Son proyectos complejos y han de partir de la caracterización de un problema. Los proyectos estos han de solucionar un problema. Vamos a ver, si en un lugar, en una zona, no hay residuos orgánicos, ¿para qué queremos una planta de biogás? ¿No? Y si hay residuos orgánicos, quien debería estar interesado en solucionar los problemas de contaminación que nos producen son sus productores. Ya. Por tanto, estos serían los primeros que deberían tener interés en promover un proyecto. Son los primeros en los que deberían unirse, porque muy a menudo, por ejemplo, yo conozco mucho o bastante el mundo de la ganadería, es lo que me he dedicado, ¿no? Biogás y tecnologías para solucionar el problema de direcciones ganaderas. Se habla mucho de macrogranjas, pero no tenemos macrogranjas en nuestro país. Tenemos muchas granjas relativamente pequeñas. Pasa que le llaman macrogranjas a todo lo que es una granja industrial. Y una granja industrial puede ser industrial de 1000 animales. Lo único que está industrializado es el sistema de alimentación, el sistema sanitario, el sistema de ventilación, parece una industria. Pero puede ser el 2000 animales. 2000 animales, que en el caso de cerdos, pues sería una medida pues, que te permite sacarte un sueldo para alimentar a tu familia. Es decir, que si tienes menos, pues tienes que dedicarte a otras cosas, ¿no? Complementarias. Me refiero que mayoritariamente, al menos en la zona en donde yo vivo, en la comarca del Segrià, la comarca en la que está Lleida, la capital, hice un estudio hace unos años que está publicado. En la comarca hay 1400 granjas, 1400 de bovino y de cerdo. Bien, si quisiéramos producir biogás o biometano con estas granjas, podríamos llegar a obtener más de 680 gigavatios hora, es decir, 680 millones de kilovatios hora de energía. Pero es que resulta de que el 92,6% de estas granjas, su potencial individual de producción es más pequeño de 20 metros cúbicos de biogás a hora. O sea, cada una de ellas sería imposible hacer una planta de biogás que fuera rentable. Es decir, que la única solución es unirse. Claro, esto ya es un primer problema. En un mundo rural no existe el anonimato. Todo el mundo se conoce. Todo el mundo sabe las batallitas del abuelo del otro. Poemas de herencias, etc. Esto me parece una tontería. Esto es el día a día de muchas zonas rurales. Entonces, pedirles que se unan en un proyecto común, esto es un trabajo que no es de tecnología, es un trabajo de encuentros, debates, ver qué es lo mejor para el futuro de la familia, qué es lo mejor para el futuro de los hijos. Qué difícil es que se pongan de acuerdo, ¿no? Ponerse de acuerdo, este es el primero. Y por eso han llegado gente de fuera. Entonces llega gente de fuera, pero su objetivo es hacer una instalación que sea rentable para vender energía. Bien, muy lógico, muy lícito. Pero fijamos que tenemos un mundo que yo, digamos, la teoría diría, primero deberían ponerse de acuerdo, porque ellos tienen el problema, y serían los que deberían promover. En cambio, si por dificultades o porque uno no es consciente de que tiene un problema, de que tienen unos residuos que están contaminando y están emitiendo gases de efecto invernadero, si tú no eres consciente de esto, que te aparezca una empresa de fuera que te diga, estás contaminando, yo vengo a ayudarte. Lo primero que dices, ¿qué quiere de mí, no? Vamos a ver, es lógico que haya como una reactivación, una reacción, digamos que no es positiva, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer mucho trabajo claro, si por ejemplo, por cada kilo de CO2 equivalente, por cada kilo de gas de efecto invernadero o de amoníaco que una granja envía a la atmósfera o una almazara envía a la atmósfera, tuvieras que pagar una tasa,
En cambio, haciendo biogás te ahorras esta tasa porque aquel gas no lo emites a la atmósfera, lo estás aprovechando. Tendrías un motivo, tendrías un aliciente para un decir... incentivo. Claro, porque me estoy Para ahorrando promover algo. proyectos de este tipo. Claro, porque si yo resulta que estoy contaminando y no pago por ello, y me sale gratis, ¿para qué me voy a profesor molestar? Flotaps, es un círculo vicioso, porque claro, el hecho de que no sean las propias cooperativas las que participen como promotoras de este tipo de proyectos hace que se constituyan plataformas ciudadanas diciendo el interés viene de fuera, son fondos de inversión, Claro. está JP Morgan, vienen con fondos europeos. Claro, lo bueno sería que la cooperativa se pusiera de acuerdo y dijera, tenemos un problema, vamos a buscar un fondo de inversión para que nos ayude, pero soy yo el que tiene la iniciativa, no fondo de inversión. ¿Entiendes? Claro, un proyecto de estos puede salir carísimo. Tú necesitas que alguien te ayude, un crédito, un banco, que te pueda ayudar. Pero quien nada de tener la iniciativa son los productores de los residuos, ¿no? Sí, digamos que lo que he dicho yo en mi conferencia es que a veces empezamos a casa por el tejado. Por eso llegan los retrasos. Porque también para que los fondos de inversión estén interesados, profesor, es necesario, por ejemplo, que los volúmenes de las plantas que se van a construir sean pues grandes, ¿no? Bueno, como porque por ejemplo, para máxima rentabilidad. Aquí se está hablando de 100.000 toneladas como mínimo, Bueno, procesar 100.000 toneladas, 150.000 toneladas, hasta 300.000 toneladas, en base también al alperujo existente de la molturación de la aceituna, de la obtención de aceite de oliva, pero todo eso está ralentizando mucho, hay una contestación ciudadana, plataformas ciudadanas, los alcaldes los ayuntamientos han dado un paso atrás, están exigiendo mayores requisitos, están modificando el ordenamiento puntualmente, el ordenamiento urbanístico, están pidiendo planes de actuación por suelo rústico extraordinarios, etcétera, etcétera. Todo esto está complejizando mucho el proceso. Bueno, claro, además, digamos, el interés de cuando viene alguien de fuera es que el proyecto sea máximo de rentable posible, por tanto, máximo de grande, porque sabiendo que todo se va a ralentizar, mientras el ingeniero que está allí diseñando y tal, tienes que pagar un sueldo. Claro. Cada mes hay pérdidas, por tanto, digamos, necesariamente hay que buscar la máxima rentabilidad. ¿Tú quieres hacer instalaciones más pequeñas? Acorta los trámites administrativos, asegúrate de que habrá una aceptación social porque se habrá demostrado... pero igual a los fondos de inversión no les interesa. Pues si bueno, me dice, está bien, pero... 30.000 toneladas, 50.000 no me pero interesa. interesará a la caja rural de al lado. Ya. ¿Me entiendes? En Francia están actuando los bancos del país. Usted ha hablado de fórmulas exitosas que están ahí, Francia, Dinamarca. Sí. Y ahí están funcionando con volúmenes pequeños. En Francia volúmenes pequeños, pero por el otro lado, el gobierno asegura por normativa una tarifa regulada. ¿Cuánto va a pagar el biometano por cada megavatio hora que inyecte la red? Claro, con esto no hace falta que hagan números un fondo de inversión en sede de Londres. Os puedo hacer yo. Que busco, a ver, mi residuo, el perujo puede darme tantos metros cúbicos, puede hacerlo tanto, sumo, y mira, si me uno con aquella cooperativa y tal, y vamos a ingresar tanto, podríamos hacerlo. ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos? Pedimos un proyecto a una empresa de ingeniería que sepa lo que hace. Entonces ya tenemos un presupuesto. Ahora nos vamos los tres, constituimos una sociedad, una cooperativa nueva, que sea, y nos vamos al banco local a pedir un crédito. Nos lo van a dar porque el gobierno francés te garantiza durante 15 años que vas a ingresar aquel dinero si haces aquella energía. Claro, esto es lo que hace que en Francia actualmente sea el país que está inyectando más biometano a la red de gas europea, pero con instalaciones más pequeñas. En cambio, a Dinamarca, que empezó en el año 84-85 a hacer instalaciones, no es el país que más, pero también es un país pequeño. Es un país pequeño. Tiene actualmente el 40% del gas que circula por la red de gas natural de Dinamarca es gas renovable, es de biometano. Pero allí las instalaciones son grandes, con una media de 1.400 metros cúbicos de biogás a la hora, son muy grandes. ¿Qué ventaja tienen? No tienen subvenciones en este momento, van al mercado, por eso los tienen que hacer grandes. Pero se pueden atrever porque llevan 40 años de experiencia. Plataformas las ha habido siempre en todas partes, porque todo el mundo se quiere garantizar
que no va a oler mal al lado de su casa. Por tanto, las empresas tienen que ser grandes porque así pueden invertir, hay más margen económico en medidas ambientales, que todo esté cubierto, que todo sea estanco. Hermeticidad, el tema odorífero, exactamente, etcétera. Exactamente. Y la fórmula les está funcionando. Y hay una empresa danesa, una ingeniería, que forma parte de un grupo de promoción de una planta en Cataluña, de 500.000 toneladas. Estas han hecho una planta de 900.000 en Dinamarca. Claro, yo hace unos años les dije, va a haber una oposición. No, nosotros hacemos plantas grandes, estamos acostumbrados, no tenemos problemas, además los hemos hecho en Alemania y en Polonia. Pero os va a salir una plataforma en contra, seguro. ¿Cómo va a ser posible? Tenemos experiencia. Efectivamente, el año siguiente nos volvimos a ver, nos encontramos en un congreso, y dije, ¿te acuerdas lo que te dije? Sí, no lo entendemos, no lo entendemos. ¿Cómo es posible? Si nosotros hemos demostrado que sabemos hacer las cosas bien, ¿no? Desde el punto de vista técnico, dices, ¿por qué se quejan si lo estoy haciendo bien? Y yo, mira, mi proyecto Pero eso es bueno. también se alimenta desde el plano científico, colegas suyos, lo ha dicho en la charla, sí. algunos miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como Turiel o como Valladares, han alimentado teorías sobre unos perjuicios, una perniciosidad realmente alarmante, casi letal. También dicen que el alperujo es cancerígeno. También lo dijeron, me acaban de decir que en unas jornadas también lo dijeron, ¿no? Vamos a ver, es que los residuos orgánicos se descomponen, el alperujo, los purines, es que ya son problemáticos. Si tú estos residuos, en lugar de dejar que creen problemas, los transformas, los mineralizas, van a producir menos problemas. ¿Puede haber problemas si hay una fuga de gas? Bueno, claro, puede haber problemas. Es más, si yo conduzco, si ahora fuera a casa mía esta tarde, en coche, teniendo que hacer casi 1000 kilómetros, el riesgo de tener un accidente es muy alto, ¿eh? Sí. Seguro que hay problemas. Digamos que es una visión determinada de que habría que reducir la producción de residuos, hay que reducir el consumo, porque, claro, pues tienen razón, hay que reducir el consumo. El hecho es que, aunque reduzcamos el consumo de aceite de oliva a la mitad, si quemáramos el 50% del olivar, aún tendríamos un 50% del alperujo. No, es decir, que reducir el consumo significa que tal vez tendremos menos residuos, pero existirán, y los problemas existirán. Por tanto, utilicemos tecnologías que sirvan para reducir un problema y convertir un problema en una oportunidad, ¿no? Digamos que si tienen una formación, no tienen una formación técnica, pueden pensar que todas estas tecnologías son pura invención de fondos de inversión, pero digamos, sabemos que no. Que no es así. No es así. La tecnología, en el desarrollo de la tecnología, primeramente intervienen los técnicos ilusionados en desarrollar una tecnología que sirva. Mira, yo siempre es una anécdota personal. Yo empecé a trabajar con purines y biogás en el año 80, ya hace 45 años. Claro, su experiencia viene de 1979, ¿no? Bueno, empecé a hacer cosas, pero, digamos, a empezar a experimentar y diseñar instalaciones, empecé en el 80. En la gestión de residuos agropecuarios, sí. Bien, a lo largo de los años he estado en muchas jornadas técnicas, en muchos congresos. Bien, cuando yo desde arriba, miraba al público y veía mayoritariamente camisas a cuadros, diría, hoy vamos a salir de aquí más sabios, pero ni un duro a ganar. Cuando se empezó a promover la producción de energía eléctrica secando purines, que ahí se movía mucho dinero, o cuando en el 2007 se aprobó, el gobierno de Zapatero aprobó unas primas a la producción de electricidad a partir de biogás, en el público se veían pingüinos, o sea, traje y corbata. Cuando tú ves un paisaje de pingüinos, es que aquí hay actividad económica, pero es que antes, y si hay camisas a cuadros, es que nada, mucho técnico, pero nada, ¿no? Yeah. Pero quienes desarrollan la tecnología son los técnicos, no son los abogados. Los abogados aparecen cuando la tecnología se desarrolla y empieza a haber contratos, empieza a haber cláusulas de riesgos, y entonces aparecen estos, ¿no? Los fondos de inversión aparecen cuando hay abogados de por medio, que buscan las garantías, pero el técnico que ha desarrollado la tecnología
siempre es una persona ilusionada en buscar soluciones a los problemas. Ya. Y el problema en el alperujo, y estamos hablando de la implantación, profesor Flotas-Ripoll, es que un 15% de ese alperujo se aprovecha para el biometano, pero hay un 85% que queda ahí y sigue siendo un problema ambiental. Ahí llega la clave del fertilizante, del digestato. Claro. Sí, sí. Vamos a ver, es que, digamos, una planta de biogás hace dos cosas. Produce un gas energético, un gas combustible, y produce un digestato. Lo que hay en el digestato ya existía al principio. Lo único que ha sacado es carbono. O sea, en el alperujo hay polifenoles, parte de estos polifenoles los has transformado en un gas. Por tanto, el efecto tóxico que puedan tener ya no lo tiene, ¿vale? Bueno, pues tanto tienes que dirigirte al mundo de la energía como tienes que dirigirte al mundo de la agricultura. ¿Qué se hace actualmente con el alperujo? Se va a combustión, me imagino. Una pequeña parte puede ir al suelo, pero mayoritariamente va a combustión, a uso como energético, ¿no? Bueno, aquí hemos hecho un uso energético con un material húmedo y ahora la energía es un gas, en lugar de ser unas llamas para producir directamente vapor, y ahora tenemos un gas y aún tenemos un producto que, si pudiéramos sacarlo un poco, aún tiene propiedades energéticas. ¿Es un buen fertilizante el digestato? Puede ser, sí, como enmienda orgánica. Tiene poco nitrógeno, tiene poco fósforo, como fertilizante no es un gran fertilizante, pero los suelos necesitan materia orgánica. Es decir, estamos en un país que está al sur de Europa y con un potencial de desertificación muy elevado. Y una manera de reducir o evitar la desertificación es introducir más materia orgánica en el suelo. O sea, mover esta materia orgánica al suelo. Y esta materia orgánica, pues la tenemos en el alperujo. Parte de la materia orgánica, la fácilmente biodegradable, aquella que si la aplicamos al suelo enseguida se va a descomponer en 3 días y va a enviar CO2 a la atmósfera, esta es la parte que transformamos en biogás, en energía. La parte más dañina, la parte más difícil de descomponer, esta es una enmienda orgánica que los técnicos en agronomía pues lo sabrán, bueno, pues tiene un problema de salinidad, por ejemplo, tiene muchas sales minerales. Claro, introducir muchas sales minerales en el suelo, esto es salinizar, no. Digamos que hay que mezclarlo con otros materiales, por ejemplo, la fracción orgánica de residuos municipales. Cuando tú haces biogás con los residuos municipales, en lugar de enviarlos a un vertedero que van a enviar metano a la atmósfera, estarán contaminando, haces biogás, te queda la materia orgánica resistente, la salinidad es más baja, puedes mezclarlo con el alperujo. Mira, aquí se pueden hacer 1000 fórmulas. Mira, hay una empresa en Francia, que de hecho es una cooperativa de ganaderos, de productores de cerdo, tiene más de 2000 granjas y tiene matadero industrial, etcétera. Y ya en el año 2000, antes del biogás, ya empezaron a hacer sistemas de separación con la fracción sólida de la líquida, la enviaban a una central con residuos cárnicos, combustión de residuos cárnicos, secaban 400 fórmulas diferentes de fertilizantes mezclando diferentes fracciones, 400 fórmulas, y exportan el fertilizante en sacos a Kuwait, Arabia Saudita. O sea, un problema, que era la contaminación por purines, lo han convertido en un ingreso exportando... En una oportunidad. Bueno, una oportunidad. Pues es lo que hemos de hacer. De todos aquellos residuos que producimos, y producimos muchos y de muchos tipos, es buscarles las oportunidades. De hecho, son la base del concepto de economía circular. No dejar que contaminen allí. Utilízalos y es un material complicado. Todos los residuos orgánicos, todo aquello que puede pudrirse, todo aquello que en la bolsa de la cocina antes no te lo has llevado fuera de casa, que si tú los dejas unos cuantos días en verano aquí en la cocina no se puede entrar, todo lo que puede pudrirse es susceptible de producir gas. Pero tiene muchas otras cosas, tiene nitrógeno, tiene fósforo, hay vitaminas allí perdidas, ¿no? Y selenio, hierro, una cantidad de materiales que puede dar para varias vidas de trabajo, sacarle el provecho, ¿no? Y este factor pedagógico que la ciencia, los científicos, los investigadores intentan trasladar a la sociedad civil, al pueblo llano, puede lograr
vencer la resistencia que actualmente está imposibilitando o retardando la puesta en marcha de estos proyectos? Yo pienso que la información es básica, una información contrastada. Yo no voy a decir nunca que una planta de biogás no pueda oler. En todo caso, reduce los malos olores. Y hay técnicas para que estos malos olores no molesten un mínimo. Pero si tú tienes una tonelada de mierda, oye, la mierda huele. la mierda huele, vas a cerrarla, pero antes de cerrarla has tenido que cerrar la puerta, te has hecho este movimiento, por allí puede escaparse un poco de mal olor, ¿no? Que se reduce, pero es que ya existe, ya huele actualmente. Si no hacemos nada estamos peor, ¿no? Claro, uno de los factores que comentan es la posibilidad de que, como por ejemplo todo lo que sea alperujo o restos o la producción actual, ¿no? de lodos urbanos, RSU, etcétera, se incremente para grandes plantas de 100.000, 200.000, 300.000, con la instalación en lugares donde no existían granjas. Esto es infundado. Vamos a ver. ¿No? No, vamos a ver. Nadie va a montar una granja. Nadie va a montar una granja para hacer purines, para hacer biogás, porque el valor económico de esto es infinitamente más pequeño. ¿Y por qué se están pidiendo licencias? Hay licencias en los mismos municipios donde se ha proyectado una planta de biogás biometano. Es casual. Bueno, es casual, pero digamos, ahora tendré una solución para mis purines, ahora podré, pero quien lo que llama a la producción de carne, a lo que llama a que haya granjas, es la demanda de carne. Vamos a ver, si yo hiciera solamente granjas para tener purines para hacer biogás, ¿qué hago con los animales? ¿Os trituro para hacer biogás también? Es una tontería esto, ¿no? Es decir, que perdón, si baja la cabaña ganadera porcina, y es muy probable que baje, por peligros de la peste porcina africana, o porque baja la demanda de carne de cerdo de China o de Japón, porque ellos ya se montan sus propias granjas para no depender de la carne de fuera, bueno, pues es muy probable que baje la carne porcina, o que sea más barato producir carne porcina en Brasil porque ellos ya tienen la soja. Bueno, pues es posible que baje. Van a desaparecer las plantas de biogás, luego va a bajar la producción de purines de cerdo y habrá menos consumo de carne de cerdo y habrá más consumo de proteína vegetal, que es que la proteína vegetal no produce residuos, que es que los lodos de la depuradora no le van a llegar igualmente aguas residuales para producir igualmente lodos, ¿no? Habrá más residuo agrícola que residuo ganadero, bueno, pero tendremos residuo agrícola. Es que, digamos, lo que manda la producción de residuos orgánicos es la demanda alimentaria. Si somos 8 millones, pues produciremos residuos por 8 millones. Y si somos 45 millones, produciremos residuos por 45 millones de personas, ¿no? Pero igualmente nos tendremos que alimentar. Si en lugar de ser omnívoros todos nos volveremos veganos, pues no tendremos granjas. Pero comeremos igualmente proteína y tendremos residuos de proteína. Y por tanto igualmente necesitaremos biogás, porque si no, estos residuos de proteína van a producir también igualmente metano. Es decir, lo que está delante de toda la oposición al biogás, yo lo que veo es una crítica o una oposición a nuestro sistema agroalimentario. ¿Una enmienda a la totalidad? Una enmienda a la totalidad. Y hombre, pues sí que hemos de cambiar de hábitos alimentarios, hemos de cambiar de prácticas, hemos de cambiar muchas cosas si queremos que el planeta sobreviva. Pero tenemos un problema de contaminación. Por un lado promovemos planes para que haya más energías renovables y por otro lado tenemos un loco a otro lado del océano que está promoviendo la industria petrolera porque no se cree lo del cambio climático o porque no quiere creérselo porque va en contra de sus negocios. Y quien manda, pues son los locos. Pues claro, estamos muy mal, ¿no? De que, bueno, está bien que haya ambientes a la totalidad, pero hemos de discutir, entiendo yo, lo que es el foco del problema, nuestro sistema alimentario. Vamos a ver, esto de que prácticamente tengamos un monocultivo de olivar aquí en Jaén, voy a tocar este tema que no soy un especialista, ¿no? Pero la idea va a ser la misma.
Porque, por ejemplo, en la zona de Vigo tenemos un monocultivo de granjas de cerdos. Tenemos muchas granjas de cerdos. Y estas granjas de cerdos pueden existir porque hay demanda de carne en China y prácticamente el 60% de la producción se va a exportación. Digo, he puesto el ejemplo de olivar. Si solamente tuviéramos los olivares que producen el aceite que consumimos en Jaén, no haría falta olivares, ¿verdad? Pero no podríamos exportar y no tendríamos una fuente de ingresos para poder importar aquellos alimentos que no podemos producir. O sea, el tema de producir unos productos alimentarios para exportar, esto da ingresos al país, esto da lugares de trabajo y permite una balanza comercial saneada que nos permite importar aquello que no somos capaces de producir. Yo a esto le llamo soberanía alimentaria. Otros piensan que la soberanía alimentaria es la autarquía, o sea, producir solamente aquello que necesitamos. Eso bueno, está muy bien. Parece un poco anacrónico, ¿no? Bueno, es digamos, somos soberanos, no dependemos de nadie, ¿ves? Es una visión, Lo cual quiere decir que tendríamos muchas menos granjas de cerdo y muchos menos olivares. Claro. Y habría zona de olivar que habría que sustituir por huerta. Porque claro, y habría que poner alguna granja, porque algo de proteína animal comeremos, ¿no? Tienes que cambiar los paisajes. Los paisajes que tenemos son resultado de una evolución, pues que tal vez no han decidido mi abuelo ni mi padre, pero digamos es la evolución de un país que nos guste o no es la que tenemos, ¿no? Ya. Y yo pienso que el centro de la discusión está aquí, en el sistema alimentario. Porque claro, son los que están en contra de las granjas de cerdos en Cataluña, los que están en contra de las plantas de biogás. Oye, ¿y por qué? Uno se pregunta, ¿no? Es que si aceptáramos las plantas de biogás es como blanquear la industria porcina, porque deja de contaminar. Entonces ya no tendrían argumentos para estar en contra. Claro, los activistas tienen muy claro lo que quieren. Los que no tienen información, es muy fácil escuchar mensajes en contra del biogás, porque delante de lo desconocido, la frase que dice una planta de biogás puede llegar a producir cáncer. Claro, esto asusta a cualquiera. Y en cambio, mira qué mensaje más fácil, ¿eh? Puede llegar, esto asusta, ya está, no queremos plantas de biogás. Ahora, si yo quiero contrastar este mensaje, he de explicarlo de manera mucho más larga. Una planta de biogás que está bien diseñada, todo es estanco y no hay peligro de que haya cáncer. Los gases se transforman, hay que explicarlo. Hay que hacer mucho más esfuerzo a explicarse para demostrar que los plantas de gases son un problema, que el mínimo esfuerzo que utilizan los influencers con frases cortas, muy cortitas y que asustan y que ya no te... generando inquietud, angustia, con efecto multiplicador. Y tienen razón, una planta de gas puede llegar a producir cáncer, porque una planta de gas mal diseñada, con el digestato abierto, con la recepción abierta también, donde los residuos que llegan se dejan sobre la solera en el suelo, etcétera, etcétera. Hombre, es que aquí los operarios de aquella planta enfermos al cabo de un mes. Pero esto para eso están los controles permanentes, inspección. Están los coches, cosas bien diseñadas, hacer las cosas de circuito cerrado, en los sitios peligrosos y trabajar con mascarilla, etcétera, etcétera. Es decir que estamos en un momento apasionante, pero... Sobre todo para los investigadores y los científicos, que ahí no hay posibilidad de jubileo, ¿no? Ahí hay que estar permanentemente. Bueno, los eméritos están ahí. Sí, pero a mí me ha cogido cuando me he jubilado, que yo quería dedicarme a estudiar termodinámica y es que me paso el día intentando explicar que el biogás no es un problema. Soberanía alimentaria, soberanía energética, que era también uno de los inputs que ponía en marcha todo este tipo de proyectos ante la crisis de Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera. Es un ámbito apasionante y ha sido un lujo contar con su experiencia y con su testimonio, profesor Flotas Ripoll. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.